Hoy le canto a María, Madre de mi Señor. Hoy le canto a María, Madre del Salvador, Madre en el cielo, Madre en la tierra, Madre de la iglesia, oh Madre mía. Hoy le canto a María, Madre de mi Señor. Hoy le canto a María. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Buenas tardes, su hermano Rafael Martínez, iniciando esta hora con el programa Evangelizando con María, su programa, nuestro programa. Caramba, cuánto gusto nos da poder encontrarnos con ustedes cada lunes. Así es que, pues, es un honor para nosotros que ha dispensado nuestra Santísima Virgen María para con este servidor y para con todos los que siguen esta estación María Evangelizadora Radio. Bueno, pues siéntanse cómodos, ¿verdad? Pues esta tarde tenemos la mesa también la tenemos con muchas cosas preparadas para ustedes y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Así es que saludamos como siempre a los hermanos allá en la coordinación de la estación de radio en New York, al hermano José Reinaldo Polanco, a su familia, a su querida esposa. Veo como Dios pues va abriendo los caminos, va iluminando los caminos para esta familia. Bendito sea el Señor, que así siga siendo siempre. Oramos por ustedes y oramos por todos, por toda la familia de la iglesia, nuestra familia. Bendito sea el Señor, una verdadera familia. Somos en la iglesia una verdadera familia, porque estamos con Jesús y con María. Así es que con ellos, nuestra familia, por más que el enemigo quiera, imagínense ustedes, mi esposa está en República Dominicana desde hace muchos años y yo he tenido que estar por acá. ¿Y cómo se mantiene una familia así si no es con el amor de Jesús y el amor de María? Pues bueno, los aguijones siempre aparecen. El aguijoneador siempre está por ahí con su lanza, lanzando, mirándote a ti, mirándome a mí, mirándonos a todos. Pero el amor de Dios no lo puede traspasar nadie. Y ese amor es el que está buscando todos los que trabajan en esta estación de radio. Estamos buscando ese amor de Dios. Amén. Así es que adelante a todos. Un saludo especial a los hermanos pues que nos escuchan a través de las redes sociales. A todos un saludo especial para ustedes a través de nuestro grupo Evangelizando con María. Pues ustedes, hermanos, y nosotros vamos a comenzar inmediatamente a decir todos juntos la oración del Magnífica, oración en la que le pedimos a nuestra Santísima Madre, pues que nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos acompañe durante esta hora y siempre nos acompañe. Así es que digamos todos juntos: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos, siempre digo los ricos que no están con el Señor, los despide con las manos vacías. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia
como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Pidámosle a nuestra Santísima Virgen María, pues que durante esta hora, por medio de esta alabanza a nuestro Señor, ella nos asista, se quede con ustedes y con nosotros, acompañándonos en esta hora, iluminando nuestros corazones, abriendo nuestros corazones, para que nuestros corazones, pues cada día se abran más y más a nuestro Señor Jesucristo. Que seamos pues, seamos personas dadas al Señor. Seamos personas que busquemos de nuestro Señor Jesucristo siempre. Amén. Que así sea. Intercede, Madre Santa, por cada una de las necesidades de los hermanos que en este momento van a estar escuchando este programa. Un programa que hemos preparado con mucho amor. Hemos preparado este programa con tanto amor para que cada uno de ustedes, queridos, mis queridos hermanos, pues los reciban. Reciban ustedes ese amor de María en sus casas, recíbanlo en sus amistades, recíbanlo en sus familiares, recíbanlo en la iglesia, recíbanlo a través del Evangelio. Vamos todos a recibir el amor del Señor. Nuestra Santísima Madre pues pone sus buenos esfuerzos en cada una de las apariciones que hemos tenido nosotros, pues precisamente nuestra Madre Santísima ha estado pendiente, llevándoselas como siempre a nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a darle entrada pues inmediatamente a lo que es el primer canto que tenemos. Pues tenemos mucho material que compartir con ustedes y lo vamos a comenzar precisamente con esta canción. Buen día, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me ahogo en sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del Evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del Evangelio, la iglesia viva y tradición. De regreso, hermanos, con ustedes en su programa Evangelizando con María. Católicos somos todos somos católicos y tenemos que serlo. Y está llegando el momento a través del cual pues cada uno de nosotros
tenemos que demostrar que somos católicos. Esta es la época de la iglesia, de la historia de la iglesia, en sus 2000 años de existencia, pues que a nosotros nos ha tocado vivir. Vivámoslo con fe, vivámoslo con devoción, vivámoslo con entrega, con ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos queridos, vamos a felicitar a aquellos hermanos que, bueno, pues dan de lo poco que tienen a esta estación de radio para que la estación, los hermanos puedan hacer la misión a nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por misionar de esta manera. Todos no podemos misionar de la misma manera, pues entonces esta es una de las buenas maneras en la que nosotros podemos misionar, aportando económicamente a la estación de radio. Así es que ahí está la forma de cómo hacerlo. Entren a ella y adelante. Que Dios y la Virgen pues los bendiga por esa puesta de manos que ustedes han hecho. Miren, yo quiero comenzar leyendo la parábola del sembrador, porque vamos a continuar un poco en el sentido en que terminamos el programa pasado, que hablamos sobre una respuesta al informe de Pensilvania, ese informe que habla de unas 1000 víctimas de abusos sexuales por parte de la iglesia en 70 años. Y nosotros les respondimos de una manera muy hermosa. Le respondimos. Pero tengo un material que entregarles a ustedes. Pero antes de ello, vamos a leer del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Dice así. Comenzamos desde el capítulo 1, que es donde comienza, desde el versículo 1, que es donde comienza la parábola. Dice así: aquel día Jesús salió de su casa y se sentó a la orilla del lago. Acudió a él tanta gente que subió a sentarse en una barca, y toda la gente quedó en la playa, y les dijo muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Póngale atención. Otra parte cayó en un pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida, porque la semilla no tenía profundidad en la tierra. Pero al salir el sol, la abrazó y, por no tener raíz, se secó. Otra cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en la tierra buena y dio frutos, una 100, otra 70 y otra 30. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos, que oiga. Conserven, no voy a hacer comentario sobre esta parábola en este preciso momento, la parábola del sembrador, pero sí más adelante vamos a comentar un poco sobre ella, esta tan conocida parábola, que pienso que para esta generación de hoy en día, pues es bien aplicable, y más a los temas que estamos discutiendo hoy en día, donde pues se le ha querido hacer un daño a la iglesia. Es un daño sincronizado a la iglesia. Pues, hermanos y hermanas, estuve escuchando una carta de un sacerdote al New York Times. Se la quiero poner a ustedes en este preciso momento. La carta está en YouTube. Ustedes pueden acceder a ella. Carta, se escriben así en YouTube: carta de un sacerdote al New York Times. Y si ustedes conservan el programa que nosotros hicimos la semana pasada, pues al escuchar esta carta
vamos a tener una fuerza grande en lo que es la iglesia, en lo que es el sacerdote. Amén. Así que no le voy a abundar mucho, sencillamente les voy a poner la carta de una vez. Escúchenla. Carta de sacerdote católico al New York Times. Querido hermano y hermana periodista, soy un simple sacerdote católico. Me siento feliz y orgulloso de mi vocación. Hace 20 años que vivo en Angola como misionero. Veo en muchos medios de información, sobre todo en vuestro periódico, la ampliación del tema en forma morbosa, investigando en detalle la vida de algún sacerdote pedófilo. Así aparece uno de una ciudad de Estados Unidos de la década de los 70, otro en Australia de los años 80 y así, de frente, otros casos recientes. Ciertamente, todo condenable. Se ven algunas presentaciones periodísticas ponderadas y equilibradas, otras amplificadas, llenas de preconceptos y hasta odio. Me da un gran dolor por el profundo mal que personas que deberían de ser señales del amor de Dios sean un puñal en la vida de inocentes. No hay palabra que justifique tales actos. No hay duda que la Iglesia no puede estar sino del lado de los débiles, de los más indefensos. Por lo tanto, todas las medidas que sean tomadas para la protección, prevención de la dignidad de los niños será siempre una prioridad absoluta. Pero es curiosa la poca noticia y desinterés por miles y miles de sacerdotes que se consumen por millones de niños, por los adolescentes y los más desfavorecidos en los 4 ángulos del mundo. Pienso que a vuestro medio de información no le interesa que yo haya tenido que transportar por caminos minados en el año 2002 a muchos niños desnutridos desde Cangumbe a Luena, Angola, pues ni el gobierno se disponía y las ONGs no estaban autorizadas, que haya tenido que enterrar decenas de pequeños fallecidos entre los desplazados de guerra y los que han retornado, que le hayamos salvado la vida a miles de personas en México mediante el único puesto médico en 90,000 kilómetros cuadrados, así como con la distribución de alimentos y semillas, que hayamos dado la oportunidad de educación en estos 10 años y escuelas a más de 110,000 niños. No es de interés que con otros sacerdotes hayamos tenido que socorrer la crisis humanitaria de cerca de 15,000 personas en los acuartelamientos de la guerrilla, después de su rendición, porque no llegaban los alimentos del gobierno y Naciones Unidas. No es noticia que un sacerdote de 75 años, el padre Roberto, por las noches recorra la ciudad de Luanda curando a los chicos de la calle, llevándolos a una casa de acogida para que se desintoxiquen de la gasolina, que alfabeticen cientos de presos, que otros sacerdotes como el padre Estéfano tengan casas de pasaje para los chicos que son golpeados, maltratados y hasta violentados y buscan un refugio. Tampoco que Fray Mayato, con sus 80 años, pase casa por casa confortando a los enfermos y desesperados. No es noticia que más de 60,000 de los 400,000 sacerdotes y religiosos hayan dejado su tierra y su familia para servir a sus hermanos en una leprosería, en hospitales, campos de refugiados, orfanatos para niños,
acusados de hechiceros o huérfanos de padres que fallecieron con SIDA, en escuelas para los más pobres, en centros de formación profesional, en centros de atención a seropositivos, o sobre todo en parroquias y misiones, dando motivaciones a la gente para vivir y amar. No es noticia que mi amigo el padre Marcos Aurelio, por salvar a unos jóvenes durante la guerra en Angola, los haya transportado de Calulo a Dondo y volviendo a su misión, haya sido ametrallado en el camino. Que el hermano Francisco, con 5 señoras catequistas, por ir a ayudar a las áreas rurales más recónditas, hayan muerto en un accidente en la calle. Que decenas de misioneros en Angola hayan muerto por falta de socorro sanitario, por una simple malaria. Que otros hayan saltado por los aires a causa de una mina visitando a su gente. En el cementerio de Calulo están las tumbas de los primeros sacerdotes que llegaron a la región. Ninguno pasa los 40 años. No es noticia acompañar la vida de un sacerdote normal en su día a día, en sus dificultades y alegrías, consumiendo sin ruido su vida a favor de la comunidad que sirve. La verdad es que no procuramos ser noticia, sino simplemente llevar la buena noticia. Esa noticia que sin ruido comenzó en la noche de Pascua. Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. No pretendo hacer una apología de la iglesia y de los sacerdotes. El sacerdote no es ni un héroe ni un neurótico. Es un simple hombre que con su humanidad busca seguir a Jesús y servir a sus hermanos. Hay miserias, pobrezas y fragilidades como en cada ser humano, y también belleza y bondad como en cada criatura. Insistir en forma obsesionada y persecutoria en un tema perdiendo la visión de conjunto crea verdaderamente caricaturas ofensivas del sacerdocio católico en la cual me siento ofendido. Periodista, busque la verdad, el bien y la belleza. Eso lo hará noble en su profesión. Solo le pido eso, amigo. En Cristo, Padre Martín Lacerte. Mi pasado, Señor, lo confío a tu misericordia. Mi presente a tu amor. Mi futuro a tu providencia. ¿Qué les parece, hermanos, a ustedes? ¿Qué les parece esta carta de este hermano sacerdote Martín Lacerte? Yo les digo a ustedes que si escucharon el programa anterior de la semana pasada, que próximamente lo vamos a repetir, muy probablemente la semana que viene lo repitamos, pues no es todo lo que él dice en esa carta es lo que nosotros enarbolamos en este programa pasado, lo que es la iglesia. A ese mundo no le interesa para nada lo que la iglesia ha hecho. Incomparable la labor que la iglesia ha hecho. Y lo que les ha interesado es resaltar ¿cómo se dice? La malversación de la fe que han hecho algunos hermanos. Y han querido poner en un todo esto. Pero les digo, hermanos, que no es más que la guerra iniciada por el enemigo. La guerra iniciada por el enemigo, en la cual, pues, muchos de los hermanos se han hecho eco de esa guerra, e incluso dentro de la iglesia se han
adherido a esta guerra, como lo han visto ustedes en esta misma semana que acabó de pasar, durante cuando se estuvo desarrollando el cónclave de la familia ya en Irlanda, ¿verdad? Cuando una persona de nuestra iglesia hace un documento llamado a ley, yo digo, bueno, su propia ¿cómo les digo? Su propia apreciación de muchas cosas dentro de la iglesia, verdades y no verdades, o como quieran ver. Yo no lo puedo juzgar porque no estoy en el contenido de todas esas cosas. Pero bueno, es el momento en que nosotros tenemos que ponernos en nuestra iglesia. Saber, como dice el apóstol San Pablo, que estamos luchando contra potestades del mal. Estamos luchando contra potestades del mal. La lucha contra el reino de Cristo. Eso es lo que estamos nosotros enfrentando. La lucha contra el reino de Cristo. Amén. Entonces, por medio de esa lucha, nosotros tenemos que aferrarnos al amor de Cristo, aferrarnos a nuestra iglesia. Que la iglesia es de Jesucristo. Y dice Jesucristo en Juan 14:30, nada puede ir contra mí. Nada puede ir contra mí. Pues hermanos y hermanas, quedémonos ahí pegados a Jesucristo, porque nada puede ir contra nosotros. Son 2000 años que esta iglesia tiene. Y durante esos 2000 años de existencia de la iglesia, pues hemos tenido muchos, ¿cómo se dice? Guerras. Hemos tenido muchas guerras como iglesia. Y esa guerra de hoy no es más que la vocería que siempre ha hecho el enemigo. Siempre ha hecho el enemigo. Entonces nosotros, como miembros de la iglesia, ahora más que nunca, tenemos que estar de la mano de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos y de nuestro Papa Francisco. Este es el momento que nos ha tocado vivir y Dios nos ha puesto precisamente en este lugar para que nosotros acompañemos a nuestra iglesia, a la jerarquía de la iglesia, contra aquellos que dentro de la iglesia misma quieren combatirla, contra aquellos que fuera de la iglesia la combaten. Amén, amén, muchas veces amén. Entonces, en el segmento que viene, vamos con un cántico ahora, y en el segmento que viene vamos a hablar sobre algunas crisis que han habido en la historia de la iglesia, para que ustedes vean cómo la iglesia pues ha tenido que venir batallando. Amén. Así es que adelante entonces con el cántico. La guerra engendra guerra, paz es la hermana del amor, cuando vence no hay vencidos. Paz es la fuerza con que sale el sol cada mañana, es la conciencia universal que descansa en su inocencia. Paz, 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 el mundo pide paz, logra la paz en tu interior y derrámala en la tierra. Paz, paz,
por doquiera que vayas, y el cielo entero regará las semillas con tu paz. Solo si tienes puedes dar, la paz no es un decreto, es una forma de vivir, un camino a seguir. Paz, 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 el mundo pide paz. Logra la paz en tu interior y derrámala en la tierra. Paz, 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 el mundo pide paz. Logra la paz en tu interior y derrámala en la tierra. Paz, 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 el mundo pide paz. Logra la paz en tu interior y derrámala en la tierra. Paz, 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 el mundo pide paz. Logra la paz en tu interior y derrámala en la tierra. Himnos de esperanza, himnos de alegría. Tenemos que cantar porque se nos avecina un nuevo día. Eso es lo que se nos avecina en nuestra iglesia, un nuevo día. Después de la tormenta viene la calma. Lo único es que esta calma que se nos vendrá nos va a venir colmada de una esperanza nueva, de una vida nueva, de cánticos nuevos. Porque de verdad es que estas personas que batallan contra la iglesia nos están haciendo un favor grande, porque la iglesia cada día más se está limpiando. Como dice esta persona, jerarca judío de la iglesia de Chicago, que nosotros leímos en 2 programas, leímos lo que él decía, su opinión en torno a lo que está sucediendo con la iglesia, lo que había venido sucediendo con la iglesia. Pues bien, hermanos, seguimos saludando y en oración con aquellos hermanos que participan de la misión de esta estación de radio a través de su aporte económico. Seguimos saludándolos, siempre los saludamos a ellos. Igualmente a todos los que escuchan esta radio estación también de manera asidua, los saludamos también. Que la Virgen y Jesús reciba por medio de la Virgen cada una de las intenciones de todos ustedes, para que las tomen en cuenta. Así es que adelante, queridos hermanos, con estas cosas. Fíjense, la iglesia, a través después de su nacimiento, ha vivido muchos periodos de crisis. Abordarlos todos, pues necesitamos tal vez 6 meses de programas consecutivos de todos los días para abarcarlo de manera detallada. Pero lo que vamos a decirles hoy es solamente poner hacer un cuadro, una fotografía de algunas cosas que han sucedido. Ustedes pueden también hacer su propio cuadro en este sentido. Pero si ustedes saben que los primeros 300 años de la iglesia fueron años bastante difíciles. Fueron años difíciles porque la iglesia fue perseguida durante ese tiempo. ¿Y de qué manera? De una manera bestial fue seguida la iglesia. Pero no hubo crisis de fe. Durante esos tiempos no hubo crisis de fe. Lo que hubo fue persecución de la iglesia, que sirvió de base precisamente
a todo el devenir de la iglesia a través de los años siguientes, incluso hasta el día de hoy. Pues todos esos mártires de la iglesia nos sirvieron a nosotros, a ellos y a nosotros, de ejemplo de cómo hay que mantenerse firme en la fe, aún a pesar de la muerte. Entonces, pasado ese periodo, que de hecho fue un periodo también de muchas luces, pues durante ese tiempo grandes hombres de la iglesia aportaron la base fundamental teológica que salió adelante con los primeros padres de la iglesia. Fue el periodo de los primeros padres de la iglesia. Entonces, fue un periodo muy bonito, muy a pesar de la persecución que sufrió la iglesia. Llegado ya el año 300, nos encontramos entonces con una situación bastante difícil. Y esto sí dio al traste lo que podemos llamar crisis de fe. Crisis de fe, no crisis moral, sino crisis de fe. Que con el surgimiento de las diferentes herejías de ese entonces, que iniciaron un avance muy rápido, y que amenazaban la cristiandad de ese entonces, incluso la de hoy en día, porque si desaparecía la cristiandad en ese entonces, no tuviéramos cristiandad hoy en día. No tuviéramos, si desaparecía la iglesia en ese entonces, que era la única iglesia, pues no iba a haber iglesia en este tiempo. Y hubieron unos cuantos hombres de la iglesia, grandes hombres de la iglesia, hoy padres de la iglesia también, pues que se pusieron, como decimos nosotros en el argot popular, los pantalones bien puestos y echaron adelante la iglesia. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de San Agustín, de San Damasceno, de todos esos hombres compañeros en esa época, ¿verdad? Que tomaron adelante la fuerza de ese trabajo que se hizo para mantener la iglesia viva. Amén. Entonces tenemos una herejía que sí hizo a la iglesia mucho daño, fue la herejía de los arrianos. Esa herejía de los arrianos se propagó, y lo grande de esto fue que fue propagada por uno de la iglesia. Entonces, ¿quién encabezó esta primera herejía? Por eso se llama la herejía de los arrianos, el sacerdote Arrio. Entonces, ¿qué consistía esta herejía? En la no divinidad total de Jesús. No divinidad total de Jesús. Entonces, aquí, en esta parte, hubo que manejar muchas cosas. Entre ellas, esta herejía fue buena para la iglesia porque dio como resultado entonces el Concilio de Nicea. Estoy viendo, hermanos, cómo mejor lo puedo concretar, porque no quiero detenerme mucho en eso, porque se me va a llevar mucho espacio. El Concilio de Nicea, que da como resultado el credo. En el año 325. Para esa ocasión, pues, se fortifica la fe. Todos los obispos reunidos en una sola línea. El 99% de los obispos de ese entonces se sentaron alrededor de la iglesia del Papa y concluyeron
¿cómo se llama? El credo corto, porque después en Constantinopla, más adelante, unos 50 años más adelante, pues se hace el credo largo que hacemos en las misas. Pero la iglesia pudo unificarse nuevamente. Eso fue, durante ese tiempo fue el periodo de fe, de crisis de fe, donde los hermanos se debatían entre sí o si no. Y los obispos de la iglesia decían, o sostuvieron teológicamente, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma, tiene el mismo nivel dentro de lo que es Dios. Dentro de lo que es Dios. Consubstanciales, los tres. Amén. Entonces, ustedes pueden buscar la herejía del arrianismo y se van a encontrar con ellas. También otra que hubo mucho en ese entonces, el maniqueísmo, a la que perteneció San Agustín, así también estuvo en esa época haciendo estragos, ¿verdad? ¿Cuál otra? El pelagianismo, que decía que el hombre mismo se podía salvar. El hombre mismo se podía salvar y quitaba el pecado original, que no había ningún pecado original. Estaba también la herejía del nestorianismo. O sea, fue un periodo de herejías en ese momento, en el siglo IV, que ponía en duda todo lo que era perteneciente al cristianismo y iba a sepultar el cristianismo. Pero no lo lograron porque hubieron hombres brillantes como San Agustín, hombre brillante como Nacianceno, hombres brillantes como todos esos padres latinos y ortodoxos de la iglesia oriental y de la iglesia occidental, ¿verdad? Que se enfrentaron elocuentemente a todas estas corrientes. Amén. Pues entonces, obviando esa parte, hubieron otras crisis menores y de diferentes índoles en la iglesia. Pero cuando llegamos al año 900 encontramos una crisis moral en la iglesia. O sea, en el siglo X encontramos una crisis moral en la iglesia, donde, por ejemplo, había un libertinaje grande en la iglesia en ese entonces. Las personas que tenían dinero podían comprar el sacerdocio y comprar el obispado. O sea, le vendían, usted quería ser obispo y daba dinero y lo ponían como obispo. Óigase qué crisis moral tan grande se vivió en ese tiempo. Pero ahí todavía la iglesia pudo reconstruirse, pudo revivirse. Más adelante, en el siglo XI, ocurre un acontecimiento de crisis muy importante para la iglesia, pero que también se pensó que la iglesia podía terminar en ese siglo XI, o sea, en el año 1000. En el año 1000 en adelante, que había venido de una crisis, bastante, como te digo, bastante importante, donde muchos hermanos de la iglesia hacían orgías y cuantas cosas, ¿verdad? Y vivían de una vida totalmente desordenada. Y esto llegaba al oído de los laicos y se sentían muy maltratados. Pero Dios puso un hombre como Gregorio VII en ese entonces. Gregorio VII. En ese entonces. Y reformó muchas cosas en esos momentos. Gregorio VII. Pero lo que nosotros encontramos
que daba una crisis de fe fue la separación de la iglesia ortodoxa con la iglesia católica. Se separaron los ortodoxos de la iglesia. Esa fue una crisis grande de fe. Eso fue en el siglo XI, de los años 1050 al 1070 ocurrió todo esto. También en ese sí fue un siglo de muchas cosas bonitas, pero también de otras no. Las cruzadas, por ejemplo, que comenzaron en el siglo XI, pues fueron hechas estas cruzadas para reconquistar la ciudad de Jerusalén, que estaba en manos de los turcos. Y se logró, pero hubieron 3 siglos de lucha, del año 10 al año 13. Del año 10 al año 13. Y la iglesia logró tener control de Jerusalén, de los lugares santos en esos entonces. Bueno, pues ahí hubieron en ese siglo muchas cosas de luces, no las vamos a mencionar. Y también crisis que erosionaron fuertemente a la iglesia, como es la separación de la iglesia oriental griega de la iglesia pues de Occidente en Roma. Pero la iglesia continuó adelante. Eso no destruyó la iglesia. Ustedes ven la iglesia hoy en día y estamos hablando de 1000 años atrás. Hubieron también en España por los años 1400 por acá, se presentaron también a periodos de lo que se llama la Inquisición, que fue generada precisamente por la invasión de los turcos, de los árabes a España. Y para sacarlos de allá, pues hubieron que hacer varias guerras. La Inquisición se critica mucho porque tuvo sus sombras y tuvo sus luces. Como todo en la vida, la iglesia ha tenido sus sombras, pero también ha tenido sus luces. Y las luces han superado en mucho a lo que es la sombra. Así es que, hermanos, en la lucha de hoy, no se preocupen, que han ocurrido sombras, pero las luces están por encima de esas sombras. Vámonos a un consejo musical y regresamos. Razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará.
estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Bien, hermanos, está usted en su programa Evangelizando con María, con su hermano Rafael Martínez, a través de esta, su estación María Evangelizadora Radio. Hemos estado conversando sobre, en primer lugar, en el primer segmento colocamos la carta, una carta de un sacerdote escrita al New York Times, que viene muy a tono con lo que está sucediendo en nuestros días. Y en el segundo segmento solamente mencionamos, no la tratamos nada en detalles para enseñarles a ustedes cada una de esos acontecimientos. Solamente se los mencionamos, se los colocamos en el tiempo para que ustedes vean que la crisis que estamos viviendo hoy en día pues es otra más de las crisis, y que sepan ustedes que estamos luchando contra las potestades del mal. En Mateo 13:38, que la parábola que estuvimos leyendo en el principio, la parábola del sembrador, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno. ¿Ven? Entonces, los hijos del maligno, esos son los que crean la cizaña dentro de la iglesia, dentro de nuestra fe. ¿Por qué? Porque están alimentados por el enemigo. En esa misma parábola, cuando dice, sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Y esto es lo sembrado a lo largo del camino. Muchas personas escuchan la palabra, pero el maligno viene y arranca de su corazón todo lo sembrado. Entonces, esas son las personas que vienen a nuestra iglesia, incluso sacerdotes, incluso obispos, incluso cardenales, diáconos y muchos laicos, ¿verdad? Solamente estamos en el camino. Se sembró la semilla, pero vino el enemigo y la arrancó. Entonces, la buena semilla son los hijos del reino. Son los hijos del reino. Lo que la mayoría son las buenas semillas. La mayoría son las buenas semillas. Hay tantos sacerdotes como padre que ustedes escucharon cuando se refirió. Ese tipo de trabajo, eso ha sido la iglesia. No voy a abundar mucho sobre ello, pero eso porque ya lo hicimos en el programa pasado. Pero ese es el trabajo de los hombres y mujeres de la iglesia hoy en día. Ustedes lo pueden ver, lo han visto desde que nacieron. Vieron a los padres entremezclados con el pueblo, en la lucha con el pueblo, avanzando con el pueblo, las religiosas por lo mismo, en todos los lugares. Ustedes han visto a las religiosas en los hospitales, en los asilos, en los orfanatos, en todos los lugares. Ustedes han visto en los dispensarios médicos, en todos los lugares ustedes han visto. Con eso crecimos todos nosotros, y eso es lo que es la iglesia hoy en día. Tenemos esta crisis que se nos ha presentado. Yo no tengo nada que decir en cuanto al informe que se ha hecho de Pensilvania, pero porque eso realmente ya venía sucediendo y se sabía, y la iglesia ha venido trabajando en eso. Pero cuando aparecen personas que dentro de la iglesia crean la cizaña, eso sí es de preocuparse. Eso sí es de preocuparse. Entonces ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Personas con jerarquía importante en la iglesia salen a denunciar cosas públicamente, sea verdad o sea mentira. Responden a lo que está contenido en esta parábola, la parábola del sembrador, ¿verdad? Son, como te digo, son la cizaña. Y la cizaña es lo que siembra el enemigo. La palabra del reino, que no la comprenden y prefieren mejor aliarse con el enemigo. Y el enemigo le arrebata la palabra del corazón y siembra en ellos
y siembra en ellos el odio, siembra en ellos la frustración. Ese documento que una persona de la jerarquía de la iglesia hizo pública en estas semanas pasadas, pues no es más que fruto de la frustración, porque no le correspondía a esa persona hacer eso, pero él sabía que con eso le hacía daño. Entonces hacía daño, y el interés de él era, en lugar de sanar, hacer daño. Entonces, pues no creo, voy a hacer una propuesta en este momento a propósito de esta crisis que estamos viviendo en la iglesia, y es que todos las conferencias episcopales de todos los países pues debieran de producir un documento en apoyo a su santidad el Papa Francisco, como lo hizo ya Argentina, lo hizo Perú. Estos dos países las conferencias episcopales de estos dos países pues han salido en apoyo a su santidad el Papa Francisco. Entonces yo le aliento a cada uno de ustedes a que propongan esto en las diferentes diócesis a las que ustedes pertenezcan, y que Dios ilumine, porque necesitamos unidad en los tiempos de batalla. En la batalla hay que unirse, y el enemigo está batallando agrestemente contra la iglesia hoy en día. Esta es la que nos ha tocado vivir nosotros. Los otros hicieron su papel, defendieron la iglesia, y como la defendieron, tenemos iglesia hoy en día. A nosotros hoy en día nos corresponde desarrollar nuestro papel y llevarla adelante en defensa de nuestra iglesia, y defendiendo su santidad el Papa Francisco es como defendemos la iglesia. Por tanto, que esperamos que todas las conferencias episcopal, la de Estados Unidos, México y los demás países, pues Brasil, que son iglesias muy importantes, ¿verdad? Filipinas, que son iglesias muy importantes, todos ellos pues produzcan un documento de apoyo a su santidad al Papa Francisco, lo que significaría un rechazo contundente a la escisión de esta persona, que ustedes saben de quién estoy hablando, pues ha querido hacer para crear una crisis sin precedentes en la iglesia de hoy en día. Así es que, queridos hermanos, pues a unirnos en torno a la cabeza, que es el Papa Francisco, el hombre que ha sacado la burocracia de la iglesia y ha mandado el sacerdote a estar con los pobres, con lo que él tiene que estar, con los pobres, con los pobres. Así es que apoyemos su santidad el Papa Francisco en esta lucha, y pidámosle a nuestra Virgen María que no se aparte de su santidad el Papa Francisco, que no se aparte de los obispos, que no se aparte para nada de todos nosotros, que sigamos con ella unidos a Cristo Jesús, unidos a la iglesia, que vamos a ganar esta batalla como fue ganada en los primeros siglos de la iglesia, como fue ganada en el siglo IV, como fue ganada en el siglo X, como fue ganada en el siglo XI, como fue ganada en el siglo XV, como fue ganada y será siendo ganada siempre todas las batallas, porque ni los poderes del infierno la van a hacer desaparecer. Amén. Que Dios y la Virgen Santísima esté con todos ustedes, que le haya servido de provecho este programa, en el nombre de María Santísima, de nuestro Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Sean bendecidos todos ustedes por intercesión de nuestra Madre. Que así sea, en el nombre del Padre, nuevamente del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.